En abril del 2006 me sumé y algunos compañeros me decían hay que consultar al pueblo, a los movimientos sociales. Aquí no hay nada que consultar. Es la línea que nos da Fidel y Hugo. Una linda reunión en La Habana, Cuba. Evo Morales no consultó al pueblo ni a las organizaciones sociales para pertenecer al ALBA. Ustedes lo han escuchado claramente en el discurso realizado en Caracas el 5 de marzo del 2018. Claramente se confiesa de que él no consulta ni hace caso a los referéndums. Nunca consultó de una manera seria a los indígenas del Tibnis, ni a los indígenas quechuas o aymaras, donde se extrae el cobre y otros minerales. No consulta. Evo Morales tiene que obedecer a esa casta criolla, hispanista, que gobierna este país. Esta casta integrada bajo la cabeza de Linera, Romero, Quintana, los Arce, Sacha y otros, ellos son realmente los que manejan este país. Evo solamente se muestra como un portavoz, un representante de ellos. Es por eso que va a obedecer y no consultar. Y siempre se va a imponer dictatorialmente de las determinaciones de esta casta. ¿Qué es el ALBA? El ALBA es una alianza bolivariana de aquellos países que han sido establecidas desde el momento en que Simón Bolívar se quería emancipar de su madre patria, España. Se emancipa, pero dominando, sometiendo a las naciones indígenas de este continente del sur, de la Via Yala. Estos países realmente tienen sometidas, invadidas sus tierras, como en Ecuador y en Bolivia, donde existe la mayor población indígena. Ahí no hay liberación, no hay estados indígenas. El sometimiento del Estado ecuatoriano y boliviano siempre va a estar bajo la tutela hispana de las castas que gobiernan estos países. En Nicaragua y en Venezuela van a ser siempre sometidas. Los indios mixtitos en Nicaragua, como también los diferentes pueblos indígenas en el Amazonas, en Venezuela. En Surinam, de alguna manera, también se va a seguir sometiendo a los indígenas. Y en otras islas, especialmente en Cuba, donde se ha sometido al pueblo taíno, arawak, y al pueblo negro, que no tienen libertad de ellos, porque los negros y los taínos han luchado antes de la Revolución Cubana por una independencia negra y por una independencia de los taínos. La Alianza Bolivariana prosigue las ideas de Simón Bolívar. Simón Bolívar ha sido uno de los sepultureros del Tahuantinsuyo y de las naciones indígenas que estaban en ese momento para realizar el gran levantamiento contra España. Los patriotas, los emancipistas se aprovecharon de esa instancia. ¿Y qué podemos pensar de ellos? De que son los continuadores de Bolívar, el sometedor de las naciones indígenas del Tahuantinsuyo. Estos países en este momento se encuentran en una situación crítica. No son países industriales, son países de la pobreza, de la miseria. Y vamos a seguir nosotros, los aymaras, quechuas, tupi-guaranis, dentro de esta alianza bolivariana. No, ni vamos a entrar dentro de su tratado de comercio de los pueblos, porque en realidad no nos beneficiamos en nada los aymaras, quechuas, tupi-guaranis. ¿Qué beneficio tenemos del ALBA? Nada. Solamente son reuniones de los socialistas y comunistas para seguir sometiendo a las naciones indígenas y seguir el camino de Fidel Castro y de Hugo Chávez, nada más. Su posición es antiimperialista frente a Estados Unidos. Claro que también es nuestra posición, porque el imperialismo yanqui imperialista nos somete a nosotros, a todos. Pero la diferencia es que los de la Alianza Bolivariana no quieren reconocer el Estado aymara quechua, no quieren reconocer el Estado misquito en Nicaragua, ni el Estado indígena en Venezuela, ni en Cuba, de los negros y de los taínos. Ellos quieren proseguir con la política cultural hispana, de seguir hablando en castellano, seguir la religión española, la justicia española, la estructura política española,
seguir para que sigamos nosotros siendo su provincia de España. Para eso prosiguen. Piensan, los que llevan adelante el ALBA, piensan que están en Europa, porque en Europa la guerra siempre ha sido entre España e Inglaterra. Entonces ellos quieren proseguir de que los países hispanos, latinoamericanos, siempre tienen que enfrentarse a Estados Unidos porque lo ven como la Inglaterra de hoy. Son sus problemas internos, pero a nosotros lo que nos interesa es de tener nuestro propio Estado indígena. El ALBA nunca va a permitirnos, nunca va a permitir de que seamos un Estado verdadero. Evo, que es su representante de esta casta hispana, de los caras criollos en Bolivia, no va a hacer caso a las consultas, no va a hacer caso a los referéndums, no va a hacer caso a lo que dice el pueblo. Siempre van a manejar bajo sus intereses de la casta. Evo Morales solamente se constituye en un portavoz de ellos. Entonces, Evo deja un paso. Haz de que nosotros mismos, los indios, las naciones indígenas, tengamos nuestro propio Estado. El Estado de Collasuyo, el Estado del Tahuantinsuyo, la gran nación de las naciones. Es la única solución en estos países donde impera el dominio español y el dominio yanqui. ¿Por qué no Ecuador rompe con su dólar? Siguen sometidos bajo el dólar norteamericano. ¿Por qué Venezuela sigue vendiendo el petróleo a Estados Unidos? ¿Por qué no vende? Deja de vender y listo. En los hechos son antiimperialistas yanquis, pero pertenecen a la economía norteamericana. Tenemos que hablar de verdad en los hechos. Nosotros estamos contra el imperialismo yanqui y también contra el imperialismo español, contra el imperialismo latinoamericano y contra el imperialismo chino. Entonces, la liberación va a ser de que nosotros seamos nosotros mismos gobierno con independencia y soberanía. Y cuando tengamos Estado, nosotros también vamos a organizar nuestra propia organización de las naciones indígenas. Una nación unida de todas las naciones indígenas de nuestro continente. Va a venir ese gran día, donde va a haber un Estado libre, independiente, con autodeterminación y soberanía. Desde ese momento va a encenderse la chispa, donde realmente tengamos nuestro propio gobierno como Estado indio, como Estado indígena, como Estado originario.